Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas saludo en esta mañana a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a abordar este tema a propósito que es del dominio público. Esta situación, pues lo abordamos desde el punto de vista agrícola ayer, pero ahora desde el punto de vista social, pues lo que está generando esta manifestación de productores agrícolas, la toma de Pemex Topolobampo, que fue la primera, posteriormente Guamúchil y ahora Culiacán, y todo este estrés, toda esta situación de el riesgo de que se empiece a agotar el combustible en Sinaloa. Javier, hasta este momento las autoridades pues han confirmado que no hay desabasto, pero pues ayer el propio gobernador, el secretario Castañeda, mencionaban que de prolongarse la manifestación pudiera haber desabasto de combustible. Sabemos que el lunes es la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Esperemos pues que haya color, que haya la posibilidad de un acuerdo con los productores agrícolas. Ya platicábamos ayer de las causas, están solicitando 7,000 pesos por tonelada de maíz, 8,000 pesos por tonelada de trigo. Sabemos también que lamentablemente pues el mercado está muy abajo en ese sentido. Pero yendo al punto social, a pesar de todo lo dicho, Javier, ayer hubo, no generalizado, pero sí en lo particular, algunas gasolineras que estuvieron saturadas. Esta mañana inclusive nos mandaron algunas imágenes de algunas gasolineras que han tenido largas filas también de clientes en Culiacán, en Guasave, en Guamúchil y principalmente en Los Mochis. Mira, parece ser que el pánico comienza a apoderarse, sobre todo la gente de la capital del estado, con esta toma reciente de su planta de petróleos mexicanos aquí en la colonia Pemex. Bueno, pues a mí me tocó todavía anoche circulando para mi casa, me tocó ver en varios expendios de gasolina, una que está sobre todo por universitarios, muy cerca de CEU. Bueno, pues había una cola como de 50 vehículos. Normalmente ahí cargan pues, muchos camiones que tienen una ruta en esa zona, y bueno, pues es una especie de gasolina de las nuevas que hay. Y sí me llamó la atención, varias calles adelante, que hay otro nuevo establecimiento. También había una cola de más de 25 vehículos. En otras me tocó, sobre todo en la colonia de Las Quintas, aquí frente a Forum, muy tranquilas, le pregunté incluso a los despachadores, no, normal, clientes muy normales, pero en ciertos puntos sí ha comenzado esto, y sobre todo en redes sociales, ¿no? Y este asunto que empieza a meterle temor a la población, que nos vayamos a quedar sin combustible este fin de semana. Bueno, pues por más que la autoridad diga que esto de momento no va a suceder, pues las tomas que se han ido multiplicando, que iniciaron efectivamente en el norte del estado con Topolobampo, pues luego se extendió a la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, y hoy en Culiacán. Bueno, pues esto le va a tener temor, y pues yo creo que lo recomendable es que no se hagan compras de pánico, sobre todo de aquellos que pues almacenan combustible en bidones, lo cual es sumamente riesgoso, y hay que recordar también que hay ciertas restricciones para esta situación de que puedas almacenar combustible, pero ante el temor de que esto se vaya a prolongar, y eso es lo que se percibe, de que no va a haber una resolución, no se ve que pudiera haber una resolución el próximo lunes, porque si ya hubiera algún planteamiento, ya se lo hubieran hecho llegar, algún funcionario de gobierno federal ya estuviera en la ciudad de Los Mochis o en Culiacán, o el mismo gobernador del estado, pues ya le hubieran mandado un mensaje de algún tipo de propuesta nueva. No se ve que vaya a haber una propuesta nueva en cuanto a el aumento al precio del maíz, sobre todo, que el trigo no está tan conflictivo por el volumen tan bajo que es, pero también representa bastante dinero. Bueno, esperemos que esto no se multiplique y que la gente esté saliendo a comprar gasolina en forma desesperada. Esperemos que no, como ha ocurrido en lo particular en algunas estaciones de servicio. Saludo a Francisco
Arismendi Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Milton, tu punto de vista. Bueno, ¿qué es la compra de pánico? La compra de pánico es el comportamiento en la conducta de un colectivo hacia un bien que por miedo pudiera no ofertarse en una línea del tiempo o durante cierto tiempo determinado. Entonces, tenemos el antecedente en la crisis de los misiles en 1962, cuando estaban Estados Unidos y Cuba ahí dándose con todo. Hubo una compra de pánico de productos enlatados. Ese es el referente que hay en la historia, sociológicamente, de cómo la gente corrió a comprar cosas porque pudiera haber alguna situación en la cual ya no pudiera comprar durante cierto tiempo. Entonces, ahorita, en el evento que hay, en donde los agricultores cada vez están pues subiendo gradualmente el volumen a la lucha que tienen y que tienen tomadas ciertas instalaciones de Pemex, pues aunque todavía hay combustible, pues la gente empezó gradualmente a ir a las gasolineras y pues obviamente estar cargando gasolina. Igual a mí también me tocó ver cuando salimos del noticiero ayer en la noche, en las gasolineras de Villas del Río y algunas allí que de camino me quedan, sí había cola. No habían esas colotas, ¿no? Sí, pero sí había fila, que no eran filas pues muy así, muy normales. Ahorita no me tocó ver filas. Entonces, ¿qué se está viendo? Obviamente que la gente dice, no, pues que no me agarre esta cuestión desamparada sin gasolina, porque se puede acabar. Pero nos han comentado, también hay cuestiones donde hay gasolineras que se surten por importación, pero también que vienen de Nuevo León. Pero aún así, sí nos va a causar, si esto sigue, si esta negociación sigue, pudiera más adelante generar un desabasto de gasolina. Y como bien comentaba Javier, o sea, la gente que acapara por cuestiones de logística, de transportación, de negocios de transportes y todo, pues sí, el momento para acaparar o tenerla guardada sí podría generar un daño. Es cuestión también de prevenir. Pero ahorita no se ve que sea tan expansivo la cuestión del consumo, pero ya empieza a haber filas, ¿no? Ya empieza a haber, por lo menos aquí en Culiacán. Sí, ayer tarde, noche hubo un ratito como que se aceleró la gente. Sí, luego se calmó, pero en la mañana todavía nos reportaban algunas estaciones que había mucha cola. Por acá nos manda Eliseo Martínez. Saludos, Eliseo. Dice una gasolinera zona CU y zona Dorada, está tranquilita, dice. Sí. Y bueno, pues así mucha gente que nos ha compartido fotografías de todo tipo. Francisco, tu punto de vista. Mira, que no cunde el pánico. Yo atravieso como 4 o 5 gasolinerías para llegar aquí. Está todo tranquilo. Entonces, por ahí no es. Que no ha habido respuesta a los productores inconformes. Claro que ha habido respuesta. La hay. ¿Cuál fue la respuesta? Amedrentarlos, acalambrarlos, como se dice en el argot policíaco. Llegaron inmediatamente los enviados de la Fiscalía General de la República a tomar nota de quiénes estaban obstruyendo ahí. El mismo numerito de siempre cuando se trata pues de este tipo de protestas, que ya sabemos a la larga, pues todo a la hora de la negociación pues queda sin efecto. Pero en el Inter fue impresionante el montón que les echaron ayer allá en la zona norte, en Topolobampo, a los productores. Rinocerontes, ¿cómo le llaman? Los rinos o la Black Mamba. Los rinos de las papas y que no sé qué. Los rinos y Black Mamba. Ah, Black Mamba. Black Mamba, o sea, como... Mamba, sí, como Mamba, sí, la culebra más venenosa. La culebra más venenosa, sí. Así le dicen. Entonces, ¿y qué es lo que portan los productores? Pues se llevaron algunos sus tractores, sus manos limpias, su sombrero, en fin. Esa era su respuesta y su fortaleza de unidad. Se sumaron productores de Sonora y ahí empezó a cundir el pánico. Pero a pesar de eso, esta mañanera el presidente López Obrador se miraba
pleno, entero. O sea, como que el tema a él no lo mortifica. Y como él dice que él está hecho en la calle, pues no dilata en encontrarle vistas de complot a esto o de politiquería, como dice él. El gobierno de Estados Unidos. Exactamente, pero otra pregunta. ¿Dónde están los diputados federales? ¿Dónde están los senadores? Los senadores en su mayoría, ¿no? Se sabe y trasciende que al que están responsabilizando, según que está detrás de todo esto, es al senador Mario Zamora. Hay que decirlo con todo su nombre. Pero no hay pruebas, no hay nada. Bueno, yo hubiera querido Mario Zamora tener, en caso de ser él, tener toda este ímpetu cuando fue candidato a gobernador, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? Más que estar mande y mande patrullas y fiscales generales de la República, lo que se ocupa, bueno, por un lado es ver qué solución le van a dar a las demandas de los productores. Porque ya se convirtió esto en una guerra hasta mediática. Hey, tú diles esto y tú contéstales esto otro. Y trata de correr la voz que hay compras de pánico porque por culpa de los productores nos vamos a quedar sin gasolina, bla, 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 pamplinas. No llega a ese extremo todavía, afortunadamente. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad? Si esto va para largo, y como el presidente López Obrador le dijo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tú aguanta, como aguanto yo, entonces lo que ya tiene que hacer la autoridad federal, de la mano de la estatal, si gustan, es prever cómo no impacte en una semana más o 2 semanas más, si esto continúa así, la escasez del combustible. ¿Cómo? Bueno, hay quienes importan de otros estados el combustible. Tú dijiste que Nuevo León, Cadereyta. Otros lo hacen directamente de Estados Unidos, es decir, donde no están los bloqueos de los productores, ¿no? Entonces, la verdad es muy lamentable que en lugar de una respuesta concreta, de un diálogo concreto, parece, como lo dijiste ayer en tu anécdota de Henry Kissinger cuando fue a firmar el Tratado de Paz, pues que tenía rodeado con los que iba a firmar. Un portaaviones con los cañones apuntando. Entonces creo que algo se ha salido ya de control. Sí, es muchos comentarios. José Ernesto Lavagnino dice: Luis Alberto, saludos para ti, felicidades por el programa. Aquí no se trata de grilla, dice, con todo respeto, en el caso de... bueno, es un tema de WhatsApp, el Uniapim Camacho. No se trata de pintar, si alguien se puede echar la vuelta y verifique las condiciones, está para llorar. Dice, gracias, José Ernesto. No eran subidas, saludos a los pescadores solidarios con los agricultores, dice, saludos, todo estará tranquilo mientras haya gasolina en los tanques de gasolina y en las gasolineras, dice Rubén Ríos, saludos. El gobierno se hace pato ante esta situación de peligro y si hubiera un caso que nadie quisiéramos, echarían la bolita para otro lado, dice Francisco Treviño. Lo bueno que las personas no les dio por... Bueno, gracias, Javier. Se refiere a las compras de pánico de papel de baño en la pandemia, dice también. Pues sí, fue real. Sí, fue real. Víctor Gutiérrez, la toma de Pemex solo afectará a las gasolineras de Pemex o a las que expenden otras marcas también. Estoy en lo correcto, es falso. Sí, a las de Pemex. Mientras no se acabe, pues no habrá problemas, dicen. Y bueno, Patricia Leal, saludos a Rudy Martínez, también muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, claro que sí. Abel Insunza, gracias también. Y por acá en YouTube también nos dejan comentarios. José Vega, hay que ser empáticos con los productores del campo, hace tiempo que están pidiendo precios justos para sus cosechas, el gobierno ni los ve ni los escucha. Rodolfo León, hay que apoyar a los productores, que no nos asuste, se refiere al gobernador con sus comentarios de que se acaba la gasolina para echarle a la gente a los manifestantes. Y pide que aparezca el diputado nudista, dice, ¿dónde está? Anda muy perdido. Pues no se sumó a esto en el caso de Serapio Vargas. Ayer incluso hicieron algunas declaraciones en el sentido de que estaban presionando pues al mercado con las compras que ya se habían garantizado y que esperaban que reaccionara. Pues ojalá. Hasta el momento, lamentablemente, Javier, las cotizaciones internacionales pues siguen muy bajas. El maíz está en 5,293 pesos por tonelada, considerando la base de $71. Y el trigo se ubica en 4,645 pesos la tonelada, considerando la base también de $33 para el trigo cristalino y 4,662 pesos para el trigo panificable. Así es. O sea, por abajo muy lejos de las cantidades, muy lejos de las piden, expectativas, ¿no?, de los productores del campo. Pero preocupante ayer por el mensaje que les llevó el secretario de Seguridad Pública a los productores, en el sentido de que el gobernador del estado les pedía
pues que desalojaran, ¿no? Para no afectar a terceros, porque había habido una orden del secretario de Gobernación, así se lo hizo saber, para proceder a su desalojo con la Guardia Nacional. Entonces la pregunta es, ¿a qué van a ir el próximo lunes con el secretario de Gobernación si ya había dispuesto un desalojo? Se entiende que van a ir a un diálogo para buscar alternativas que mejoren la cotización del precio, pero con este mensaje que ya les enviaron de que previo a esta reunión iba a haber desalojo, bueno, pues la situación no se ve bastante atractiva de qué pudiera suceder el próximo lunes. Y el problema es que efectivamente tarde que temprano sí pudiera haber escasez en ciertos establecimientos. No conocemos qué número de establecimientos son suministrados a través de Pemex, pero esto va a traer un caos verdadero, porque esto sí va a traer un temor de la población que no conoce muy bien cuáles son establecimientos, son suministrados por importaciones directas o por empresas directas que tienen estas concesiones para poder traer gasolina de cualquier parte, y otros que están suministrados a través de Pemex. Entonces la situación no se ve fácil, y si se alarga más, como se está viendo, ya va a ser una semana, el próximo lunes que fue tomada la planta de Pemex en Topolobampo, ahí esta planta que abastece a ciertos sectores sí va a tener problemas, porque sus clientes es obvio que se van a consumir parte de sus reservas, y sí va a haber en algunos puntos pues compras de pánico y cuestionamientos a el gobierno de que no actúe para evitar esta situación. Milton, ¿tu conclusión? Me dicen del gremio gasolinero que muchos venden gasolina importada porque es más barata que la de Pemex, y las de Pemex pues obviamente son los menos, pero en este juego de maniobras, por así decirlo, bien lo comenta Javier ahorita cuando dice lo de si la Guardia Nacional, si el secretario de Gobernación mandó a la Guardia Nacional y hubo una intermediación del Ejecutivo Estatal para parar esa supuesta intervención, y mandan al secretario de Seguridad a explicarles que, oigan, miren, fíjense, estamos haciendo esto, ahí hay un vacío de que no hay un interlocutor político en el cual, ante una causa social, no haya quien sea un interlocutor, primero, de confianza, creíble, 2, 3, y un interlocutor que sepa dar garantías ante cualquier expresión social de un brote por algún desajuste que se da en el entramado social. No ha habido nadie, y tiene que salir este señor Castañeda a decir, oigan, con el megáfono, miren esto. Entonces, imagínate el productor social que está escuchando de boca del policía con el fusil, oiga, no, mire, estamos intercediendo, o sea, como si fuera político, o sea, como si fuera un interlocutor político. ¿Por qué? Porque al parecer, o por lo que se ve, o no han querido o no han sabido enviar interlocutores políticos para empezar a bajarle, como una mesa de negociación para empezar a bajar esto. Ha tenido que salir el gobernador directamente a decir esto, lo otro, va a haber la mesa con Adán Augusto, pero ¿cómo van a ir los productores a sentarse con Adán Augusto si ya les mandó la Guardia? Entonces, raro es que te vayas a Bucareli a que te traten mal, ¿no? O a que te digan, no, espérate, les vamos a dar esto y si quieres. Entonces, para un gobierno humanista que llegó con las banderas del campo, o sea, claro que al PRI y al PAN le va a dar complejo de inferioridad porque nunca se animaron a tanto. Entonces, tú tienes ahorita a productores del campo molestos porque vieron en esa expresión política una expresión que iba a llegar al poder y que les iban a dar certidumbre para comercializar productos pero ¿qué pasa? Antes se viene el escándalo de Segalmex. Si hubieran esos 15,000 millones de pesos, o sea, que supuestamente no se llevaron, pues estuvieran maniobrando ahorita muy bien esta parte. Pero ¿qué pasó? No están, y tiene que salir la gente a luchar con eso. ¿Y cuál fue la respuesta? La Guardia Nacional y la policía para que no intervenga la Guardia, ¿no? Supuestamente. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo que decíamos ayer. ¿Por qué enseñar los cañones y pedir paz y decir que eres buena ondita y que eres humanista?
pero les enseñan los cañones. Entonces, eso a los hombres del campo por ahí no va, por ahí no es. Y a los delincuentes, corres, como decías, Pancho, corres, sales corriendo. Entonces, ¿dónde está o cuál es la cara verdadera del Estado? O sea, ¿se cambiaron de máscara? ¿Por qué atacan al productor? ¿Y por qué con el delincuente oyen? ¿Cuál es la cara verdadera del Estado? Esa sería la pregunta. Sí, el miércoles me dice Ricardo Rojas, que es nuestro compañero reportero que ha estado cubriendo la manifestación. Ayer estuvo ahí todo el día, fue muy intenso. Me dice el miércoles le tocó cubrirlo, fue el secretario general de gobierno, Enrique Insunza Cázares, pero no los convenció a los productores. Tuvo un diálogo, dice, cito textual, pues lo batearon los productores, porque lo que quieren es el gobierno federal, ya nadie del Estado, dice. Y si fuera del Estado, pues sí, es el secretario general de gobierno. Debió haber ido el secretario de Agricultura, pero está desacreditado frente a los productores, públicamente lo han dicho. Al menos este grupo. Pudo haber ido el subsecretario Ramón Gallegos, que era parte de ese movimiento de Campesinos Unidos, quizá por eso no lo ha ido. No hay un delegado de Zagarpa en Sinaloa, no sé quién es el representante del gobierno federal en Sinaloa. Y pues yo creo que no nos merecemos los sinaloenses que el secretario de Agricultura Federal, Víctor Villalobos, pues baje allá del cielo y venga a dialogar con los productores o los cite, porque pues van a terminar también en la Secretaría de Gobernación. Realmente es preocupante, ¿no? Han pasado muchas semanas. Lo hemos platicado, Francisco, nunca lo habíamos dicho al aire, que el gobernador se echó el compromiso, y desde que se echó este compromiso yo dije, pues es que no les va a poder resolver. Realmente no hay un presupuesto en el Estado que alcance para solucionar el problema de la comercialización. Ya vimos, imagínate si son 6 millones de toneladas por más de 1,700 pesos, ¿verdad? Que diferencia. faltan. ¿De dónde los va a sacar el Estado? Y si el gobierno federal hace como que no oye, pues por eso también las frustraciones de todos, ¿no? Difícilmente, está muy difícil, y aquí a nivel local pues esto no tiene solución, pero aquí es donde estallan los explosivos y las pirotecnias. Sí, mira, la otra pregunta es, ¿y cómo va la compra ya acordada de ese millón? Todavía por lo pronto, todavía no hay norma. Lo único que se sabe es que al que le llaman superdelegado de programas federales, no creo cómo se llama el muchacho, Omar López, dice que ya han contactado a tantos. Pero hay rechazo. A 4,000 de 13,000. Ah, bueno. Y que la mayoría pues ya está vendiendo mejor sus cosechas pues a los intermediarios, los llamados coyotes. ¿Por qué? Porque hay que pagar deudas, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, en fin. Es decir, todo este tema está totalmente fuera de control. Y como tú dices, Luis Alberto, si el presidente mandó la señal de que aguanten, ¿no? Y el secretario de Agricultura no se aparece por ningún lado, entonces estamos en el mundo al revés, porque es el que debería andar aquí, o sea, ¿no? Pero aunque se ponga el sombrero, sí que no le queda muy bien, digamos, pero hay los callos, le queda mejor el sombrero a Karim León. La neta. más o menos. Bueno, no hayan cómo acomodarse el sombrero ya, hay mucho imitador. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que los productores piden una audiencia con el secretario de Gobernación a través del gobernador. El gobernador la gestiona para el próximo lunes, pero resulta que 24 horas después en Tijuana, don Adán Augusto, que hoy lo vi medio doblado, medio agüitadón, como que ya oleó que Nacho, no es por ahí. Así es, no es por ahí, ¿no? Y Marcelo ahí a un lado, ahí toda la cosa, Marcelo Ebrard y todo eso. Aprovechando a Kennedy, ¿no? Sí, sí. Un chorrito se agarra. Un rectón ahí. Resulta que al día siguiente que se les concede la audiencia a nuestros productores con el secretario de Gobernación, a él en Tijuana, don Adán Augusto dice, no podemos ya así salirnos de la regla. Es decir, respuesta negativa ya, allá en una Baja California donde pues se sale de control, y ya vemos lo que le pasó al secretario de Agricultura de allá del estado. Bueno, entonces, ¿qué dicen los productores? Bueno, ¿y ahora qué vamos a México? Si la respuesta que van a obtener allá va a ser la regla, es decir, no podemos violar la regla. Esto está infinitamente en manos del presidente de la República. Y creo yo que a lo mejor, si no lo ha hecho, a lo mejor lo va a hacer, va a ser el último intento, a lo mejor el gobernador de Sinaloa decir, oiga, presidente, hay que ser un poco más flexible porque esto puede crecer inclusive.
Puede crecer donde de repente se empiezan a concentrar productores de otros estados con la misma temática, pero la otra salida, ¿cuál sería? Dejarlos ahí por inanición, es decir, que llegue a los extremos en una semana más o 15 días más, que no haya combustible, para que entonces la opinión pública de los ciudadanos empecemos a protestar. ¿Contra quién vamos a protestar entonces? ¿Contra los productores o contra el gobierno federal que dice que no tiene? ¿Qué vamos a hacer? No sabemos, pero la peor salida que le pueden dar a esto es la represión. Ojo, en un gobierno que siempre desde que tomó posesión López Obrador dijo que ellos no iban a reprimir ninguna protesta, ninguna... Ya hemos visto que sí garrotean gente en diferente, por protestas allá en la Ciudad de México, pero creo yo que aquí deben de tener un poco más de cuidado, porque ¿qué es lo que percibe uno en la calle? No con los políticos, con la gente en la retroalimentación. Como nunca hay una empatía a favor de los productores en general, hay que decir. Así es, pues si hay un representante de la asadera en Sinaloa, aquí me dicen, muchas gracias, y es sinaloense, se llama Hugo Gómez Arroyo, pero pues pregunto dónde está, me dicen, ahí donde estaba la Zagarpa antes, ahí siguen, dicen, pero mi pregunta es, ¿dónde está ante esta problemática? Le hacemos un llamado al ingeniero Gómez Arroyo, que es mochitense, si mal no recuerdo, y que nos diga pues qué es lo que están haciendo ante esta situación. Él es el encargado de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Sinaloa. Esperemos, pues no sé si los productores ya lo ubican o si han dialogado con él, estos movimientos. ¿Él es? Porque nosotros no lo vemos por ningún lado. Ahí está en el directorio de la Secretaría de Agricultura Federal, Hugo Gómez Arroyo. Tenemos el gusto de conocerlo hace unos años, me acuerdo que buscó la presidencia de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, y no me acuerdo si estuvo con los paperos también. Pero bueno, ¿dónde está ante esta problemática? Javier, 30 segundos. Sí, es una problemática que se tiene que resolver necesariamente por el gobierno federal. Y no hemos visto este comportamiento, sobre todo que en el pasado, donde el gobierno federal se sentaba con los industriales y se sentaba también con los productores y trataban de llegar a un acuerdo. Tienen que llegar a un acuerdo. Posiblemente no se va a llegar al acuerdo de las pretensiones de los precios que están solicitando los hombres del campo, porque ya los hombres del campo ya están exigiendo que si los industriales no pueden darles ese precio, pues que le meta bolsa el gobierno federal. Ya el gobierno federal ya anticipó que no tiene recursos económicos, porque no es solamente la cosecha de Sinaloa, que es la más grande y la más importante. Son 5.5 millones de toneladas de maíz blanco. Pero hay pues cosechas en otros estados de la República y el volumen es bastante alto y la representación de más de 1,500 pesos de diferencia es un mundo de dinero. También sucede lo mismo con el trigo, aunque Sinaloa produce muy poquito trigo, pero hay otros estados que la producción es bastante alta. Entonces no es una situación fácil. Aquí es entre tres sectores, que es el sector público, los industriales que deben de tener un programa de compra de acopio y bajo qué precio o qué ofertas van a hacer, y los hombres del campo pues establecer si les conviene o no les conviene algún nuevo esquema que le va a plantear. Pero yo no lo veo en estos momentos que vaya a haber un planteamiento nuevo. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton. Los grandes sucesos sociales ocurren siempre cuando se usa la violencia ilegítimamente. Entonces, yo creo que no va a haber, primero no creo que vaya a haber desabasto, por la cuestión de lo que decíamos de la gasolina importada, y hacer creer lo que decías tú, Pancho, que va a haber desabasto para que toda la opinión pública se volque contra los productores, eso sería sumamente perverso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos mantiene y nos aferra a los sinaloenses? La tierra, lo que germina. Entonces, darle la espalda a los productores sería como darle la espalda a donde vivimos. Entonces, eso por ahí no es. Y echarles la policía tampoco. Vamos a ver cómo se viene la mesa de negociación en Segov, y sobre eso ya los líderes del movimiento van a decidir qué hacen. Pero ahorita la violencia no es la opción. Muchas gracias, Muchas Milton. gracias. Muchas Francisco, gracias. ¿nos vamos? Pues ya declaró la dirigente estatal de Morena, que salió de un férreo y peleadísimo proceso interno en ese partido, la diputada federal Merari Villegas,
que esto es político, que atrás de este movimiento está la CNC. Y yo la verdad solté la carcajada y dije yo, ¿cuál CNC? No está la CNC. no está. O sea, bueno, no. para que vean ustedes cómo quieren jalar la marca al estilo, pues ya saben dónde, ¿no? Pero a propósito del tema del combustible de la gasolina, hoy en su mañanera aquí va, pues muy optimista el presidente, por cierto. ¿Será que es viernes? ¿Es viernes? Dijo que comparado con los gobiernos del PRIAN, él, en lo que va de su sexenio, la gasolina nos ha costado 7.7 más barata, es decir, él ha bajado en ese porcentaje el precio de la gasolina. ¿En dónde? ¿Y usted qué opina? Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo de periodistas. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.